del día de hoy tiene por tema nuestra conferencia magistral en conjunto con la Universidad de San, creciendo desde la construcción de marca, cómo mejorar nuestra conversión a ventas. El objetivo de este seminario es que busca compartir un modelo que nos permitirá gestionar nuestra marca de manera eficiente, mejorando nuestras acciones de marketing e impactando nuestra conversión a ventas. Estará a cargo del profesor José Oropesa, MBA por Centrum, especialización en dirección de marketing y gestión de equipos comerciales de la UPC, licenciado en administración de empresas de la Universidad de Lima. Durante los últimos años ha liderado la gestión de marcas e implementación de estrategias de inteligencia comercial en diversas empresas transnacionales. Líderes en la industria de telecomunicaciones, tecnología, banca y seguros, turismo y consultoría. Actualmente se desempeña como director para Perú de Offerwise y es profesor de SAM. Profesor José Oropesa, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Le cedo la palabra. ¿Quiere mi pantalla de la presentación? Justo la estamos ya visualizando, profesor. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes y mi agradecimiento a ESAN y a la Cámara de Comercio por este espacio siempre importante para poder compartir información para todos nosotros que estamos en un mundo empresarial, que estamos buscando ver de qué manera, ante diversos contextos, podemos lograr que nuestras marcas se fortalezcan y podamos lograr mejores conversiones en el corto plazo. Un sonido ahí de fondo. Ok. Bueno, yo empiezo con esta charla siempre con una pregunta, y es una pregunta que siempre nos hacemos todos los que estamos, no solamente en el área de marketing, sino todos aquellos que de alguna manera lideramos alguna empresa, ¿no? Si tuviera que invertir un sol o un dólar en marketing, ¿dónde lo invertiría, no? O si tuviera que reducir un dólar o un sol en el presupuesto de marketing, ¿dónde lo reduciría? Dependiendo del contexto, hoy en día creo que la pregunta más común va hacia ese lado, ¿no? ¿Cómo reducimos el presupuesto de marketing? ¿Cómo somos más eficientes en términos de comunicación dentro de las empresas con esos presupuestos para poder llegar a los resultados de la última línea, que son los que buscamos siempre, ¿no? Y esa es la pregunta que se vuelve más habitual en contextos tan difíciles como el que estamos viviendo hoy en día. Y para complejizar más el asunto, pues tenemos un contexto de cambios en donde encontramos una gran diversidad de puntos de contacto, ¿no? Cuando hablo de puntos de contacto me refiero a todos aquellos medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales o digitales, en fin, que de alguna manera nos ayudan a poder conectar con el consumidor. Entonces, ahora con el mundo digital, pues lo que tenemos son muchos puntos de contacto muy diversos entre sí, y entonces se hace mucho más difícil decir, porque nuestro abanico de opciones se ha incrementado mucho. Eso por un lado. De otro lado, lo que tenemos es un pool de consumidores mucho más informados, consumidores más exigentes. Y dependiendo de la categoría, no es lo mismo hablar de consumo masivo que hablar de repente la compra de bienes o bienes de consumo, que terminan siendo tickets más altos y presupuestos mucho más pensados para el consumidor, ¿no es cierto? Con un flujo de cierre comercial más lento también que de repente la compra por impulso de una galleta o un chicle en una tienda de conveniencia, por ejemplo. Entonces, necesitamos tener mucho más información para poder decidir, ¿no? Y esto hace que nuestros consumidores sean más especialistas acerca de un producto. El consumo masivo lo hemos visto en los últimos años con relación al tema de los octógonos, por ejemplo. No es mucha información que está buscando el consumidor porque se vuelve más responsable también de la compra, ¿no? Y es una compra, siempre va a ser una compra emocional, obviamente. El 90% de nuestras decisiones de compra son emocionales, pero siempre hay un componente racional ahora y va ganando más peso de cara a los consumidores en las categorías en las que estamos hablando, ¿no? Lo otro que tenemos que también dificulta mucho estos contextos es la aparición de mucha competencia, mercados muy atomizados, por un lado, y además productos muy similares, ¿no? Es algo que estamos viendo hoy en día. La tecnología lo que permite es que las barreras de ingreso a diferentes industrias sean un poco más bajas de lo que eran de repente hace 15 o 20 años, y entonces aparece mucho más competencia de manera más rápida. Lo que buscamos es diferenciarnos, pero a veces diferenciarnos logra
digamos que ser muy, muy difícil. Y muy difícil porque desarrollar algo para hacer nuestro modelo más diferente, nuestro producto más diferente, de repente a nivel de pricing o de distribución, ser distintos a la competencia, estas barreras tecnológicas que se han achatado, lo que hace es que se puedan copiar rápidamente cualquier desarrollo que hagamos o innovación que hagamos con relación a nuestro modelo o nuestro producto, ¿no? Y entonces se pone más complejo el contexto. Y lo otro que tenemos también son muchos objetivos y controles, ¿no? Mediciones que tenemos que hacer mucho más seguidas para poder controlar, ¿no?, las dinámicas que se dan en el mercado. Estamos en entornos cada vez más dinámicos y todo este impulso comercial digital que se ha venido dando en los últimos 2 o 3 años, lo que ha hecho es que se complejice más eh, la dinámica de muchas categorías que de repente funcionaban muy bien en un entorno físico presencial y que ahora tiene un entorno multicanal, omnicanal, en donde ya no solamente se compra por el e-commerce, sino además se puede comprar por un app o a través de un marketplace, en fin. Entonces, todos estos contextos pues generan cambios y dinámicas distintas entre consumidor y marca. Y en esas dinámicas es donde nos toca a nosotros empezar a gestionar nuestras marcas, ¿no? Y gestionar estas marcas significa demostrar cuál es el aporte que tiene marketing en todos estos contextos. Independientemente si estamos hablando de una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, el departamento de marketing, la persona de marketing, la persona que está a cargo de la marca, de la gestión de la marca, pues tiene que evaluar constantemente planes, ¿no? Definir cuáles van a ser las acciones que van a implementar en el mediano o corto plazo, cuáles son los riesgos financieros versus los beneficios que generan estas acciones, cuál es el retorno que me va a generar una acción que estoy haciendo, ¿no? Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es justificar el presupuesto que estamos solicitando a la área financiera eh, digamos, que se me deseo ese presupuesto, ¿no? Si yo tengo un presupuesto de X y me lo da el área financiera y lo he logrado de repente incrementarlo o mantenerlo, pues al cabo de un tiempo lo que tengo que demostrarles es que ese dinero, ¿no?, esa inversión generó un retorno. Ese retorno necesitamos medir, ¿no? Ese es el accountability que necesitan nuestras empresas para ver si estamos siendo eficientes con el uso de los recursos de la organización. Y si estamos generando gestión de marca, que también es importante. Necesitamos juzgar cuál es el desempeño, cuál es el performance de nuestra marca en un entorno de competencia fuerte, ¿no? En un entorno complicado, en un contexto complicado en términos económicos, atomizado, dependiendo de la categoría, con dinámicas distintas en términos de consumo, pues necesitamos jugar cuál es el performance de nuestra marca y de las acciones que hemos implementado para poder impulsar la construcción de marca. Necesitamos identificar oportunidades. Cuando hablo de identificar oportunidades, me refiero a identificar dónde están aquellos nichos, aquellos bolsones de consumidor en donde hay oportunidades y en donde yo sé que mi producto puede tener un buen cierre comercial, ¿no? Hay nichos de mercado que tienen diferentes ciclos de activación de productos, ¿no? Hay nichos de mercado en donde mi producto puede comprarse de repente por impulso, o de repente de una manera mucho más planificada, y eso va a determinar cómo voy a abordarlos en términos de precio, en términos de distribución. Entonces, eso necesitamos identificar. Y bueno, como siempre, pues necesitamos explicar las variaciones, ¿no? ¿Qué variaciones se vienen dando en el mercado? ¿Cuál es mi participación de mercado hoy día? ¿Cuál es mi participación de mercado eh, acumulada? ¿Cómo estoy versus el año pasado? ¿Y cuáles son las expectativas que tengo de cierre al año? Ya estamos cerrando el primer semestre del año, ¿no es cierto? Y entonces se nos estaba pasando rápido el año y bueno, ¿cómo estamos con relación a lo que planificamos el año pasado? Lo que iba a ser este 2022, ¿no? Estamos a qué porcentaje del presupuesto, a qué porcentaje del esperado, eh, cuál va a ser nuestro forecast, lo vamos a cumplir o vamos a tener que ajustar ese forecast. Y entonces todo esto entra dentro del terreno del marketing y ventas, ¿no? Yo voy a hablar de marketing y ventas en realidad porque son dos procesos que corren en paralelo siempre, ¿no? Y entonces es importante eh, que podamos identificar cuáles son las acciones más eficientes a las que nosotros vamos a poner los recursos, Filtrarlo. a las que nosotros vamos a poner los recursos para poder construir de manera eficiente esta marca, dónde debemos invertir, ¿no? Porque nuevamente les acabo de mencionar, hay muchos puntos de contacto, touch points o medios que existen en el mercado. Muchos son tradicionales, la radio, televisión, la prensa, pero también tenemos al punto de venta. El punto de venta también es un punto de contacto donde hay material POP, folletería, jalavistas, banners, que también aportan en la construcción de marca. Y en lo digital también tenemos
en la página web, tenemos los buscadores, algún comercial en YouTube o algo que queramos desarrollar, algún contenido que queramos desarrollar en YouTube, en fin, ¿no? Entonces, todos estos puntos de contacto lo que van a hacer es contactar, ¿no? O encontrar, o generar un punto de encuentro entre nuestra marca y el consumidor a través de un canal que es el punto de contacto y un mensaje que tenemos que definir. Eso es parte de lo que necesitamos gestionar nosotros como modelo. Y gestionarlo significa abordarlo de una manera correcta, de una manera responsable, eh, poder identificar cuáles son los puntos de contacto que no me están generando valor, que no me están generando construcción de marca, de los que yo puedo prescindir, ¿no es cierto? O dejar de apostar por ellos, o dejar de invertir en ellos, y al final lo que voy a tener es que no voy a tener un impacto negativo en términos de construcción de marca. Al final puedo potenciarlos, utilizar el presupuesto en puntos de contacto que me genere mejor contribución, o de repente generar un ahorro a partir de esta identificación de puntos, ¿no? Bueno, esta es información que acabamos de publicar el día de ayer en la empresa. Es información que salió en gestión y habla un poco sobre las expectativas, ¿no? Dentro de todo este panorama del que estamos hablando, pues lo que tenemos es una coyuntura bastante complicada en términos económicos. Y la percepción que tiene el consumidor de a pie versus lo que pasa en el mercado es un poderoso indicador que nos ayuda a poder identificar cuáles serían los próximos movimientos en términos de consumo en diversas categorías, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo llegan los peruanos a fin de mes, ¿no? Entonces, estamos viendo que en 45, o sea, cerca de 5 de cada 10 peruanos están llegando con dificultad a fin de mes, ¿no? Ese ya es un primer indicador que de hecho hace que el mercado se ponga mucho más difícil para muchas categorías, algunas más que otras, pero ya de alguna manera es un indicador que nos empieza a dar luces de cuál es el panorama hoy en día de los presupuestos familiares. Para todos los productos relacionados a canasta, por ejemplo, es un indicador muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los productos que están en canasta? Abarrotes, bueno, en fin, todos los productos que se usan para el hogar, productos de limpieza, de cuidado personal, en fin, son productos que de alguna manera se pueden ver tocados, influenciados por situaciones como esta, por contextos como este, ¿no? ¿Qué suele pasar con el consumidor cuando hay dificultad presupuestal, cuando no se está llegando a fin de mes con los productos corrientes, ¿no? Productos del hogar? Entonces, o dejas de consumirlos o los sustituyes, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la famosa competencia de marcas blancas o productos low price. Y entonces estos panoramas nos ayudan un poco a poder identificar pues dónde están las oportunidades y dónde están las posibles amenazas para poder un poco sortearlas con estrategias un poco más inteligentes en términos de precio, de distribución o desarrollo de productos, ¿no? Las percepciones son poderosas, de hecho, mucho en investigación de mercados, yo vengo de ese mundo, decimos percepción es realidad, ¿no? Mucho de lo que percibimos termina tangibilizándose al final en la realidad de esa economía. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es cómo ven, ¿no es cierto?, o cómo han visto el comportamiento de la economía del país en los últimos 6 meses, y bueno, no es nada alentador, de hecho que empeoró mucho, estamos hablando de un poco más del 60%, ¿no? Y las expectativas de mejora no son muy buenas tampoco. Apenas el 13% está esperando que mejore la economía, o esperaría perdón, acá, ¿no? El 23% esperaría que mejore mucho en los próximos 6 meses. O sea, el segundo semestre del año, las expectativas de una mejora económica están alrededor del 23%. 2 de cada 10 peruanos esperarían que eso mejore, ¿no? Sin embargo, se mantiene neutro el 30% y el resto, alrededor del 46%, pues más o menos está viendo que, que esto puede empeorar un poco, ¿no? Y entonces estas expectativas son buenas recogerlas porque nos ayudan a poder a pisar tierra, a pisar terreno más firme, y sobre esto empezar a desarrollar planes que nos permitan, pues, lograr mejores resultados en contextos tan difíciles como este. Y entonces, la primera recomendación que les hago, y siempre suelo hacerla no solamente a alumnos, sino a clientes, es en momentos tan difíciles como estos, es momento de construir marca. A veces cuando hablamos de construcción de marca, pues tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Qué es necesariamente construir marca? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cómo aterrizamos este concepto de construir marca? Y lo otro es,
¿cómo hacemos para construir marca cuando tenemos tan poco presupuesto, ¿no? Eh, Cuando lo que estamos en todo este mundo de desarrollar un emprendimiento, pues contamos con presupuestos muy acotados, muy limitados, ¿no es cierto? Recursos muy acotados y muy limitados también. Ahora, esto siempre lo van a decir en todas las empresas, ¿no? Las empresas son medianas o grandes, siempre van a contar con recursos acotados. No tenemos recursos ilimitados, ¿no? Nadie los tiene. Y entonces necesitamos ser muy eficientes en términos de construcción de marca, ¿no? ¿Y por qué es importante construir marca? Porque las marcas fuertes se recuperan más rápido de contextos tan complicados como este, ¿no? Según un estudio de Brand-C, que es una metodología que utiliza la gente de Kantar, bueno, Millward Brown ahora, ellos tienen un top, ¿no? De cuáles son las marcas que han logrado, digamos, salir más rápido de la crisis, ¿no? Y hablan justo de esta metodología y muestran cómo las marcas más fuertes son las que se recuperan más rápido, ¿no? 317% más rápido que de repente una marca tradicional. Pero ¿qué significa tener una marca fuerte, ¿no? ¿Por qué es necesario tener una marca fuerte? Una marca fuerte es una marca que logra posicionarse bien en el mercado, que logra posicionarse bien en el segmento al que estamos apuntando, ¿no? En la cabeza de nuestro consumidor meta. Es una marca que logra, digamos que una recordación espontánea y logra estar entre los 3 o 4 principales marcas que conforman el abanico de opciones al momento de decidir por alguna compra, ¿no? Entonces, previo a gatillarse una compra, pues uno evoca las marcas que están asociadas a la categoría, ¿no? Y es en ese momento en donde si no estamos, si no nos reconocen, pues no nos compran. Es así de sencillo en realidad, y de eso va el marketing, ¿no? De eso trata el marketing. Alguien trata de ver de qué manera construyo marca en el cerebro del consumidor, como posiciona esta marca a partir de un atributo que logro identificar, porque cuando el consumidor piensa en una categoría va a necesariamente evocar mi marca porque estoy bien posicionado. Solo para que tengan un indicador acá bastante fuerte, construcción de marca y ventas tienen una correlación de mayor a 0.8, ¿no? Cuando hablamos de correlación, no es un término difícil de entender en realidad. Cuando hablamos de dos variables, por ejemplo, las ventas y el marketing, cada uno es una variable con una características distintas, pero que al final buscamos saber si se correlacionan o no, si están juntas o no, si tienen una relación de dependencia. En este caso, la relación de dependencia que tiene una versus otra, en este caso, las ventas contra el marketing, es de 0.8. Mientras más cercano a uno, más fuerte esa correlación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo el día de hoy dejo de construir marca? Lo más probable es que en el corto plazo mi participación de mercado caiga. Si yo dejo de construir marca, mi participación de mercado va a caer, porque voy a estar construyendo menos marca en los segmentos a los que estoy apuntando. Y otras marcas con las que compito van a estar haciéndolo. Y entonces, en ese ruido generado por la competencia, las marcas de una industria, yo voy perdiendo fuerza en términos de recordación y va ganando lo otro, ¿no? Otra marca o varias marcas más. Y entonces empiezo a perder posición en la cabeza del consumidor. Es importante entonces tener claro que cuando hablamos de marcas y ventas, pues son conceptos que van de la mano. Otra cosa hay que tener en cuenta cuando hablamos, disculpen un momento, no fue la pantalla, ahora sí. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de marcas es que la comunicación, estoy poniendo publicidad acá, pero en realidad me refiero a la publicación, la comunicación, esta debe ser coherente, debe ser positiva y debe ser útil, ¿no? Esto es de alguna manera lo que el consumidor aprecia mucho de las marcas y espera de las marcas, ¿no? Esto es una fuente de Kantar. Kantar World Panel es una empresa que trabaja mucha investigación en el mercado. Para ellos, por ejemplo, cuando recogieron esta información, pues pudieron identificar que el 78% espera que se muestre información útil, ¿no? El día a día. Esto es lo que esperan de las marcas. Practicidad, ¿no? Emocionalidad o empatía, ¿no? Son, digamos que, cosas esperadas relacionadas a la marca que estamos gestionando, ¿no? El 75% espera que se informe sobre
sobre diferentes, digamos que, temáticas que pueden ser coyunturales. Y el tono tranquilizador también es otro, como que es otra variable que se espera dentro del tono de comunicación que utiliza una marca. Entonces, son temas que tenemos que tener en cuenta. Esto es independiente del contenido que pueda tener, ¿no? Este es un poco el tono de cómo debería ser la comunicación, alienadas a lo coherente, lo positivo, lo útil, pero la comunicación en sí, el contenido de la comunicación tiene que estar alineado a cada mercado. El contenido de la comunicación para un hombre, para una mujer es distinto. El contenido de comunicación para una persona de 18, 25 años o una persona mayor de 55, 60 años es distinto, ¿no es cierto? Porque tienen expectativas distintas. El contenido de la información, ¿no? De la comunicación para las personas que pertenecen al nivel económico A, B, C o D es distinta, incluso entre regiones. La comunicación que se maneja para consumidores de Lima o de Arequipa o de Trujillo, o de Cusco, o de Tarapoto, pues es distinta entre sí, ¿no? Pueden tener una que otra coincidencia, pero hay que saber identificar como marca cómo vamos a llegar a cada uno de estos segmentos. Una vez que identificamos, ¿no?, nuestro perfil, nuestro segmento, en ese momento podemos trabajar de una manera responsable el contenido que vamos a comunicar, ¿no? No es correcto manejar un contenido flat para todo el mercado y con eso salir en los mismos medios incluso, ¿no? Bueno, vamos a salir en redes sociales para todos, ¿no? No es lo correcto, porque no en todas las categorías se activan redes sociales, no en todas las categorías se activa el mismo set de variables que puede activar para otras, y así sucesivamente. Entonces, esas son cosas que necesitamos empezar a ver, ¿no? Y entonces, en ese momento en que nos toca, nos viene, digamos que el primer gran reto que tenemos como marketing, ¿no? Tenemos que elegir cuál es el mix de medios con el que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, el mix de medio, como les mencionaba y les adelanté hace un momento, es variable, va a depender de la industria en la que esté, ¿no? Si yo estoy hablando de consumo masivo, estoy hablando de consumo de bienes, estoy hablando de servicios, pues voy a tener mix de medios distintos. Ahora, si estoy hablando de servicios, no es lo mismo hablar en banca que hablar de seguros, no es lo mismo que hablar de telecomunicaciones. Los tres son servicios, pero tienen, digamos que son productos al final distintos, que tienen características distintas, que tienen alcances distintos, y entonces hay que saber llegar a ellos siempre a partir de un común denominador, que es el consumidor. Es el que nos va a decir pues, cómo quiere que se conforme este mix de comunicación, cómo se entera de diferentes cosas, de diferentes productos, de diferentes servicios, a partir de este mix, ¿no? Y esto es algo muy común también, digamos que termina siendo un problema común cuando generalizamos el mix de medios y buscamos que para servicios este grupo de medios pues cobra la responsabilidad de poder llevar información y marca hacia un público determinado. Y no necesariamente es así, ¿no? Ahí es donde podemos tener algunas fallas. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué pasa que estoy invirtiendo en comunicación pero no estoy convirtiendo en ventas? ¿No? Este es un dato para que lo tengan en cuenta. Integration es el líder de marketing accountability a nivel mundial, en realidad. Es el modelo más exacto que hay para poco identificar la contribución individual de cada punto de contacto en la construcción de marca y determinar cuál es el ROI que se genera por cada punto de contacto o cada acción de marketing que lleva a un mercado. ¿Okay? Entonces, estos señores han identificado que en Latinoamérica, por ejemplo, alrededor del 30% de la inversión en marketing no genera engagement. Cuando hablo de engagement estoy hablando de construcción de marca, ¿no? Entonces, imagínense eso, un 30% de lo que yo invierto en comunicación, pues no está generando ningún retorno, no me está ayudando a convertir en marketing, no me está ayudando a convertir en marketing y posteriormente a convertir en ventas, ¿no? O sea, son dos cosas que van de la mano. Para poder explicar mejor esto, yo quiero hablarles de este modelo. Este es un modelo que nos ayuda a entender mucho cómo funciona, cuál es la lógica en marketing, ¿no? Este modelo de gestión de marcas parte de un indicador base que es el awareness, ¿no? Todos los conocemos. Es muy fácil identificar el awareness dentro de una empresa. Los invito a ustedes que están, digamos, que tienen una empresa o participan de una empresa o trabajan en una empresa, pues poder identificar el awareness de sus marcas.
¿no? Una vez que nosotros identificamos nuestro público objetivo, imaginemos que estamos en la categoría de autos, ¿no? Entonces el público objetivo son hombres y mujeres entre 25 y 55 años de los niveles económicos ABC, ¿no? Que viven en Lima y las principales ciudades del país. Una vez que yo identifiqué ese público objetivo, lanzo un cuestionario, lanzo una pregunta y les pregunto qué marcas recuerdas en autos, en la categoría de autos, ¿no? ¿Qué marcas de autos recuerdas? Entonces ellos de manera espontánea me van a decir una serie de marcas, ¿no es cierto? La primera marca que menciona, a esa marca, a ese indicador le llamamos top of mind, ¿no? Ese top of mind es la primera marca que recuerdas, ¿no? De ahí vas a mencionar una serie de marcas, marca en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar vas a ir mencionando marcas, de repente mencionas 4 o 5 marcas. La sumatoria de esas marcas es el total menciones, ¿no? ¿Cuántas menciones ha logrado tu marca de manera espontánea? Es un indicador también importante. Y el nivel de awareness lo medimos en función a la recordación espontánea, perdón, esta asistida, ¿no? O es una relación, por ejemplo, de marcas relacionadas al rubro automovilístico, y le preguntamos al consumidor, ¿recuerdas estas marcas? Y ellos van marcando. A eso le llamamos awareness. ¿Qué quiere decir el awareness? Es si conocen o no conocen mi marca, ¿cierto? Entonces, es el indicador más básico en marca. Yo puedo conocer una marca o no conocerla, pero ya conocerla me abre camino hacia la experiencia, que es el segundo indicador que necesitamos medir en marketing, ¿no? Este indicador de awareness, como les decía, es un indicador sencillo de recoger, porque básicamente apela a la recordación espontánea o asistida de una marca, y luego lo que necesitamos saber es cuál es el nivel de experiencia que está generando en una categoría, ¿no? Así como yo tengo una participación de mercado, donde yo saco cuál es mi participación en ventas en una categoría, nuevamente, hablemos de la categoría de autos. Yo puedo estar vendiendo en una categoría donde se venden 100 autos, pues yo vendo 20, entonces tengo el 20% de participación. Hasta ahí muy bien. Pero yo necesito saber, en el medio, cuánto engagement o construcción de marca o experiencia estoy generando. ¿Cómo saco esa experiencia? Pues esa experiencia la saco a partir de dos variables que medimos normalmente, ¿no? Una es qué tan asociada está mi marca al punto de contacto y cuál es el nivel de influencia del punto de contacto. Imaginemos que ustedes tienen 3 puntos de contacto con los que trabajan: televisión, radios y redes sociales, ¿no es cierto? Imaginemos Facebook. Okay, son los 3 puntos de contacto. Cada punto de contacto va a tener un nivel de influencia distinto, que lo vamos a usar como un ponderador que va del 1 al 100. La otra pregunta que yo necesito hacer en este cuestionario es preguntarle al consumidor si recuerda haber visto mi marca en radio, televisión o Facebook, ¿no? Y con eso saco la asociación. Si yo multiplico esos dos indicadores, lo que tengo es la experiencia que estoy generando en esta categoría. ¿Ok? Entonces, el modelo lo que busca es decir cuánto del awareness, ese conocimiento básico que les mencionaba, se convierte en experiencia, cuánto esta experiencia se convierte en prueba, en market share, ¿no? En participación de mercado, que es el tercer indicador. Ese indicador es un indicador que conocemos nosotros porque sabemos cuánto hemos vendido en una categoría, ¿no es cierto? En algunas categorías es más fácil obtenerlo que en otras. Por ejemplo, en categorías como telecomunicaciones, combustibles, seguros, banca, toda esta información, la información de ventas de los operadores, de las empresas aseguradoras y de los bancos, en fin, es reportada a diferentes entes, ¿no? En el caso de la banca y seguros, pues a la SBS, ellos se encargan de administrar esa información y es pública, nosotros podemos acceder y podemos saber, por ejemplo, cuál es el nivel de participación de cada una de las marcas que compiten en la categoría de banca o de seguros, por ejemplo, ¿no? Otras categorías es un poco más difícil conseguirlo, por ejemplo, en consumo masivo, yo tendría que comprar esta información a una empresa como Nielsen, por ejemplo, para que me dé la participación de mercado de los productos que yo tengo. Imaginemos que mi producto es aceites, pues necesito entonces saber qué participación de mercado tiene mi marca versus la categoría. Y entonces, este modelo lo que me permite es poder identificar esto, poder identificar cuánto de mi awareness se convirtió en experiencia, cuánta experiencia se convirtió en compra, ¿cierto? El día que yo genero poco awareness, pues voy a tener poca experiencia. El día que tenga poca experiencia, pues voy a influenciar de todas maneras mi participación en el mercado y va a decaer, ¿no? Por eso que este modelo es un modelo secuencial. Depende y se alimenta del awareness y de la experiencia o engagement para poder alimentar luego la participación de mercado.
yo me quiero detener un poco solamente para cerrar todo lo relacionado al modelo de construcción de marca. Nosotros necesitamos entender algo. Previo al trabajo de marketing, o mejor dicho, todo trabajo de marketing debería empezar con, con estas tres definiciones, ¿no? Uno, ¿quién es el consumidor foco? ¿A quién estamos apuntando como mercado meta, ¿no? Para poder ofrecer nuestros productos y servicios? Con hombres, mujeres, demográficamente, ¿cómo los perfilo, ¿no? Hombres, mujeres, rango de edades, qué nivel económico, zona geográfica. Puedo tener algunas variables comportamentales, ¿no? Por ejemplo, si está en el mundo retail, pues personas que hayan asistido al centro comercial en los últimos 15 días. Si están en el mundo de la diversión, en el caso de cines, por ejemplo, que hayan asistido a una película en la última semana. En el caso de bebidas alcohólicas, que hayan consumido una cerveza en el último mes, en los últimos 10 días, 5 días. Entonces, todos son comportamientos, ¿no? Variables comportamentales que me ayudan a perfilar mejor mi segmento. Una vez que yo tengo definido ese grupo objetivo, ese consumidor foco, yo puedo trabajar en dos cosas más, ¿no? El siguiente paso es qué contenido voy a utilizar para posicionarme. Nuevamente, siempre utilizando al consumidor como centro de todas las acciones que voy a desarrollar. Si yo necesito desarrollar contenido para el consumidor, necesito preguntar al consumidor pues, cuál es el contenido que va a requerir. Ahora, no me lo va a decir directamente porque el consumidor no es un experto en comunicación. Entonces, hay que saber cómo preguntarle esta información. En marketing utilizamos algo que se llama el árbol de decisión, ¿no? El árbol de decisión de consumo. El árbol de decisión de consumo pues, varía entre diferentes categorías, diferentes grupos de consumidores. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Imaginemos la categoría de cerveza, imaginemos la categoría pañales para niños, ¿no? En la categoría, es más, ni siquiera, bueno, la categoría cerveza, por ejemplo, ¿no? El sabor, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una variable muy importante. No está en la otra categoría, que es la categoría pañales. En una categoría como pañales, puedo tener una variable que es el precio, ¿no? Y en otra categoría como detergente, también puedo tener la variable precio. De repente, la variable precio en detergente, en la categoría de detergente, en el árbol de decisión ocupa el primer lugar. Pero cuando hablamos de pañales, la variable precio ocupa uno de los últimos lugares. Es una categoría no es tan sensible al precio, en el caso de pañales. Porque independientemente de qué tan caro puede ser el producto, si le hace bien a tu hijo, pues tienes que comprarlo, ¿no? Sobre todo cuando son más chicos, cuando son más grandes, ya digamos que puedes probar otros pañales. Pero es muy difícil que cambies esta categoría de pañal por un tema de precio, ¿no? Normalmente lo cambias colocando en tu árbol de decisión otras variables, como por ejemplo, más relacionadas al producto, ¿no? Que tiene mayor suavidad, evitan escaldaduras, en fin, una serie de productos o atributos relacionados digamos, a la categoría del confort de tu hijo. Entonces, solamente para terminar de cerrar esta idea, cuando hablamos de contenido, necesitamos desarrollar este contenido en función al árbol de decisión de cada grupo de consumidores al que abordo, ¿no? El árbol de decisión al final no es otra cosa que todas aquellas variables que entran en el juego cuando yo decido por la compra de un producto. Si yo les dijera, voy a comprar un smartphone, y les preguntara a ustedes qué variables son importantes para ustedes, me van a mencionar precio, me van a mencionar el diseño, me van a mencionar bueno, la disponibilidad, que me lo entreguen rápido, la memoria RAM, la duración de la batería, y me van a mencionar marca, ¿no es cierto? Pero cuando hagamos el ordenamiento de esto, la marca va a ser el primer atributo, y de ahí, de repente, el precio aparece en tercer lugar, ¿no? La secuencia en la que el consumidor ordena cada una de estas variables es una secuencia importante, porque nos ayuda a nosotros a posicionarnos en función de esas variables. Si yo sé que el consumidor, la variable marca es más importante para una categoría, o la variable precio, o la variable servicio, es más importante para una categoría, pues tengo que buscar posicionarme en esa variable. Obviamente es la variable importante. Marketing es mucho sentido común. Entonces, pero a veces, como decimos, es el menos común de los sentidos, ¿no? A veces nos olvidamos de hacer lo más fácil, que es preguntar al consumidor qué es lo que verdaderamente importa. ¿Qué variable gatilla su compra? ¿Qué variable gatilla el switch y el cambio de producto? Entonces, esto es hacia lo que nosotros apelamos o buscamos conocer para poder trabajar en buena comunicación. Una vez que yo tengo estos dos pasos, ya puedo pasar al tercer paso, que es elegir cuáles son los puntos de contacto que van a formar parte del mix de comunicación.
¿no? Estos 3 pasos lo que generan son encuentros, ¿cierto? Lo que yo tengo que buscar es generar encuentros entre la marca y el consumidor a través de puntos de contacto. Como les decía, los puntos de contacto, touch points, son los tradicionales o los digitales, en fin, son diferentes puntos de contacto. La idea es que me faciliten esa comunicación entre marca, ¿no es cierto?, y mensaje, ¿no? Al consumidor le llegue mi mensaje a través de un punto de contacto. ¿Qué es entonces construcción de marca o engagement? Es la sumatoria de estos encuentros. Les pongo otro ejemplo. Yo me levanto en la mañana, me doy una ducha, ¿no? Me lavo la cabeza con una marca de shampoo, ¿no? Prendo el televisor, les tomo desayuno y veo un comercial, ¿no?, de la misma marca de shampoo. Entro al carro, prendo la radio y escucho un comercial de la marca de shampoo, estoy por la avenida Jaime Prado, veo un letrero, ¿no?, un panel, y veo la marca de shampoo. Llego a la oficina y de repente escucho una conversación de un grupo de personas que está hablando sobre la marca de shampoo, ¿no? A la hora que salgo de la oficina y voy a hacer las compras al supermercado, veo un flyer o de repente una degustadora o una impulsadora con el producto y me da un sachet o una muestra de la marca de shampoo que utilizo. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes momentos, todos son diferentes puntos de contacto que están generando encuentros entre la marca en diferentes formatos conmigo. Entonces, esa sumatoria de encuentros le llamamos construcción de marca. Mientras más sumatorias de encuentros en puntos de contactos correctos tengas, pues vas a generar mejor construcción de marca. Pero no estás solo en el mercado. En el mercado compites con muchas otras marcas que también están haciendo lo mismo. O de repente no lo están haciendo. ¿Qué pasa si todas las marcas están de alguna manera interactuando dentro de lo cotidiano con el consumidor, exponiendo su marca, pero yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, acá está generando mucho ruido, ¿no es cierto? Aquellos que logren un contenido sobresaliente, pues van a salir del ruido y van a lograr construir marca. Los que no van a quedar en el medio, y los que no, sencillamente no, o sea, en el medio a nivel de awareness, y los que no inviertan en comunicación van a estar por debajo, ni siquiera a nivel de awareness, ¿no? Y entonces a veces nos preguntamos, ¿qué pasa que no estoy convirtiendo en ventas? Bueno, no estás haciendo comunicación. ¿Qué porcentaje de tu presupuesto se va a investigar en comunicación o en investigación de mercados, en fin? O de repente no estoy invirtiendo lo suficiente en comunicación, ¿no? No genero el suficiente contenido como para sobrepasar esta instancia de ruido que genera, ¿no?, mucha mala comunicación dentro de la categoría. Y entonces necesito construir de una manera más eficiente mi información. Y para esto tengo diferentes puntos de contacto. Yo como consumidor estoy expuesto a los medios tradicionales, al marketing directo, a los eventos y patrocinios, al punto de venta. Alrededor de cerca del 30% de la construcción de marca de categorías de consumo masivo, por ejemplo, viene a través del punto de venta, para tenerlo en cuenta. Medios digitales, marketing directo, todos estos son familias de puntos de contacto que lo que hacen es interactuar con el consumidor de diferentes maneras. Pero, a ver, ¿dónde pongo mis inversiones? ¿No? ¿Dónde invierto? ¿Cuál es el hijo? Entonces es importante, pues, explicar el modelo, pues identificar a través del nivel de influencia de cada punto de contacto, cuáles son los puntos de contacto que tienen mejor influencia en el consumidor a que yo apunto. Y ahora me preguntarán, ya, pero ¿cómo logro saber la influencia de cada punto de contacto? A mí me gusta poner este ejemplo siempre, ¿no? Es una analogía que hago del punto de contacto. ¿Se acuerdan que hicimos, al comienzo les dije, marketing y ventas son dos procesos que corren en paralelo, pero tienen el mismo objetivo? Bueno, pasa lo mismo con los puntos de contacto y los vendedores. Un punto de contacto es como un vendedor de tu marca. ¿Qué pasa con los vendedores? Un vendedor puede ser bueno o puede ser malo, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender? Un vendedor puede ser bueno para una venta de consumo masivo, un vendedor puede ser bueno para la categoría de ventas consultivas, ¿no? Es muy difícil un vendedor que sea bueno en consumo masivo sea un vendedor bueno en ventas consultivas. Tiene características muy particulares, muy distintas en realidad, para poder impulsar la venta de cada una de las categorías en las que están. Y entonces lo que necesitamos es identificar, pues, qué tan bueno es el vendedor al que voy a elegir. Todo vendedor, ¿no es cierto?, para poder ser considerado un buen vendedor, necesita tener 3 atributos bien alineados. Uno es la capacidad de informar, o de transmitir información, de dar información de manera clara, específica, sin ningún tipo de duda a la persona que tiene al frente, relacionada al producto, obviamente.
el siguiente atributo o característica que tiene que tener este vendedor es la capacidad de generar emociones, de generar empatía, ¿no es cierto? Si no lo logra, pues es difícil que pueda enganchar con este consumidor. Y en tercer lugar, lo que necesita es tener poder de persuasión, es lograr un cambio de comportamiento de compra de la persona a la que está ofreciéndole este mensaje. Y entonces, lo mismo pasa con los puntos de contacto. Un punto de contacto puede tener más o menos capacidad de informar. Un folleto, por ejemplo, ¿no? Un folleto en un supermercado, un catálogo, pues tú tienes mucha información y te das el tiempo para poder leerlo, ¿no? Si es que es algo que te interesa, obviamente. Pero ¿qué pasa con la televisión? La televisión es más un generador de emociones. Yo no tengo mucho tiempo en la televisión, entonces tengo que ser muy rápido para despertar emoción, para despertar empatía, ¿no es cierto? Y no puedo dar mucho contenido, mucha información. Lo que tengo que ver es de qué manera te impacta emocionalmente. Y en tercer lugar, por ejemplo, acá podemos hablar de las degustaciones, podemos hablar de un test drive en la industria automovilística. Un test drive es un punto de contacto que me permite experimentar el producto de por sí, y eso puede enganchar y llevar a cerrar la venta de una manera más fácil, ¿no? Digo, de una manera fácil entre comillas, porque los procesos también son distintos entre cada una de las categorías de las que estamos hablando. Pero claro, cada uno tiene un nivel de alcance distinto también, ¿no? El folleto no tiene el nivel de alcance de la televisión y mucho menos alcance tiene pues el test drive. Sin embargo, cada uno tiene un objetivo distinto y está en un momento distinto en la curva de venta del producto. Hay que saber cuándo colocarlo, ¿no es cierto? Estos tres indicadores a mí me ayudan a identificar cuál es el nivel de influencia de cada punto de contacto. Yo le tengo que preguntar al consumidor, oye, de estos puntos de contacto, por ejemplo, un comercial en YouTube, ¿no es cierto? ¿Qué tanta capacidad de informar tiene? ¿Qué tanto te emociona? ¿Y qué tanto te llevó al final a comprar el producto? O sencillamente no te animó a comprar el producto. Una vez que yo identifico esto para cada uno de los puntos de contacto con los que quiero contar en la categoría, pues puedo saber el nivel de influencia de cada uno, ¿no es cierto? Y si tengo el nivel de influencia, estoy dando el primer paso a poder elegir cuál es el mix de productos que puedo empezar a trabajar, ¿no? Pero ahí no queda el asunto, ¿no? Porque ahí yo estoy armando un mix de comunicación. Acuérdense que el marketing tiene más variables que solamente la comunicación. Nosotros necesitamos saber cómo estamos en términos de reputación, en términos de consideración, en términos de precio y en términos de distribución, ¿cierto? Yo puedo tener una muy buena comunicación, puedo estar generando muy buena construcción de marca, pero si no me encuentran en el punto de venta, pues no me van a comprar, ¿no es cierto? Puedo estar en el punto de venta, puedo tener buena comunicación, pero la relación calidad-precio que tengo es una relación calidad-precio negativa, ¿no? Me considera muy caro para lo que es el producto, de repente. O tengo competidores que están haciendo lo mismo que yo a un precio menor, y son productos de buena calidad. Entonces, es una variable que tengo que trabajar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto? Si yo no tengo un modelo de marketing alineado en cada una de sus P, ¿no es cierto? Precio, producto, distribución y comunicación, es muy difícil que pueda vender. Es más, lo que se aconseja es poner muy buena comunicación, pero si no tengo el resto del modelo de marketing alineado, pues yo no puedo seguir invirtiendo en comunicación, porque no voy a poder convertir a ventas. Mi presupuesto no está, o se está ejecutando de una manera incorrecta, muy poco eficiente, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es un auge de todos los puntos de contacto digitales. Los puntos de contacto digitales han crecido mucho, han ganado mucho valor en los últimos años. Ya hacia el 2017, 2018 ya teníamos los puntos, de hecho en el 2019 ya teníamos que las inversiones en el mundo en digital ya habían superado a la inversión, por ejemplo, en tradicional, ¿no? En radio, en televisión, en prensa, que son puntos de contacto tradicionales. Entonces, para que se den cuenta que esto ya no es que haya venido por pandemia, ya venía de antes, ¿no? De hecho, en el 2021, en el 2022 ya veíamos que las marcas seguían invirtiendo en digital. Pero hay que tener mucho cuidado. Digital es importante, pero no es lo único en lo que podemos invertir, ni en lo que debemos invertir, ¿no? A veces es lo más sencillo, lo más económico, está más al alcance de muchas marcas, pero no hay que olvidar de que la construcción de marca no está solo en el digital. Si fuese así, pues estaríamos todo el día pegados a una computadora las 24 horas del día, ¿no? Y nosotros, como seres humanos, como consumidores al final, pues en lo cotidiano debemos encontrarnos con la marca. Hay mucha experiencia presencial, ¿no es cierto? Que es dentro del ejemplo que les di de lo cotidiano, cuando manejas un auto, cuando tomas una ducha, cuando vas al restaurante, cuando vas al punto de venta a comprar de manera presencial. Entonces, en todos esos espacios tienes que encontrar a la marca para empezar a construirla
y como marca nosotros tenemos la responsabilidad de poder estar ahí, ¿no? Para poder construirlo, porque si no estamos nosotros, pues el espacio nos lo gana otra marca y empiezan a construir en lugar de nosotros. Si solamente invertimos en digital, lo que estamos haciendo es hacer una construcción de marca parcial, ¿no es cierto? Y luego lo que vemos son preguntas como las que ya me tocan en un momento, de empresas relacionadas a banca, por ejemplo, que me dicen, ¿qué está pasando? Que nuestro presupuesto lo hemos volcado digital, sin embargo, nuestra participación en mercados ha caído. Bueno, claro, ha caído. ¿Qué pasa con todo ese consumidor que está en presencial y a que no le estás llegando en términos de comunicación? No estás construyendo. Entonces estás cayendo en participación de mercado. Y vas a caer, es indefectible. Entonces, bueno, los puntos de contacto cada vez están generando más experiencia de marca. En Perú ya el 17%, ya este año está en 19% de la construcción de marca se genera a través de puntos de contacto digitales. Este es en promedio en diferentes categorías. Pero medios digitales, si bien es cierto, son una opción atractiva por el costo, por la facilidad de poder desarrollar contenido, viralizarlo y poder de repente trabajar el prueba de error, si no funciona, pues hacer los cambios inmediatamente. Hay que tener en cuenta que digital funciona en algunas categorías, no en todas las categorías. De hecho, funciona mejor en servicios que en consumo. Por ejemplo, acá vemos que en bienes durables, por ejemplo, el 61% de la construcción de marca viene por digital, pero en servicios viene el 63%. ¿Qué pasa en consumo masivo? Solo el 46% viene por digital, ¿no? Entonces, hay que leer un poco en el mercado en el que estamos y el consumidor al que estamos abordando también, ¿no? Porque toda esta construcción se da a nivel consumidor final. Entonces, en digital, además, no todos los puntos de contacto son iguales. Cuando hablamos de digital, hablamos de una familia muy amplia de puntos de contacto. Pero tenemos a la web de la marca, tenemos la web de retailer, el mailing, el blog, los influencers. Para que tengan una idea, un influencer va a depender en qué momento del ciclo de vida de marca lo colocas, pero su contribución en términos de construcción todavía es muy baja en muchas categorías. La publicidad en televisión, bueno, en este caso en un app o las redes sociales, pues también son puntos de contacto que tienen diferentes niveles de influencia, ¿no? Solo para cerrar, creo que estamos bien con el tiempo. Hay tres cosas que quisiera cerrar en términos de lo que acabamos de revisar. Pues uno es, como marca no debemos guardar silencio. Una marca siempre tiene que estar comunicándose con su mercado, identificar cuáles son los espacios donde va a hacerlo y el contenido con el que va a participar, siempre, y esto de la mano, con lo que el consumidor necesita, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos atributos que yo necesito empezar a posicionar en el mercado que estoy apuntando? Dos, lo otro es la empatía como eje de comunicación. Necesitamos ser muy empáticos como marcas, ¿no es cierto? Recordemos que, se los mencionaba también casi al inicio de la charla, el 90%, un poco más de repente, de nuestras decisiones de compra son emocionales, ¿no? De hecho, un famoso sociólogo, sí, psicólogo, tiene una frase muy buena que es, no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que hemos aprendido a razonar. Y esto habla mucho de cómo al final el cerebro emocional, ¿no? El cerebro reptiliano, si se llamar así, como se conoce antropológicamente, es un cerebro que al final apela mucho a las emociones y está muy presente en las decisiones de compra. Y entonces enganchar, empatizar a partir de la comunicación, pues es importantísimo, ¿cierto? No quiere decir que no seamos racionales como consumidor, sino que rápidamente enganchamos con lo emocional. Luego vamos a ir hacia lo funcional, ¿no? ¿Qué es lo funcional de un producto? ¿Cierto? Cuando yo vendo detergente, lo que ella está buscando, más que ofrecer los atributos funcionales del producto, como que es rendidor, no te maltrata las manos, en fin, es la parte emocional del producto, ¿no? ¿Cómo va a ayudar a mí para ser una mejor persona, tener un mejor medio ambiente, ser un mejor ama de casa o papá dentro de un entorno familiar? Entonces, esas son cosas que necesitamos conocer para enganchar. ¿No es cierto? Y lo otro es escoger bien a los vendedores de nuestra marca, escoger bien a los puntos de contacto. Acuérdense de los tres atributos de los que hablamos: la capacidad de transmitir información, de generar empatía y de convertir a ventas, de tener o influenciar el comportamiento de compra de nuestro público objetivo a partir de la comunicación y del el contenido que estamos brindando. Entonces, estos son los tres puntos centrales que nosotros venimos trabajando con diferentes marcas y consideramos importantes
al momento de desarrollar un plan de comunicación de cara a un mercado, ¿cierto? Para poder facilitar nuestra conversión a ventas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la exposición del día de hoy. Igual quería agradecerle y también invitar a nuestros asociados, puedan, si tuvieran alguna consulta o duda, también hacérnosla llegar a través del chat para que nuestro expositor pueda absolverlas en estos momentos. Tenemos algunas consultas, igual se las voy a realizar. Una de ellas es, ¿qué debo hacer para posicionar mi marca? Ok. A ver, el posicionamiento de marca es uno de los principales trabajos que vamos a hacer cuando hablamos de gestión de marca, ¿no? De hecho, para posicionar la marca, lo primero que necesitamos saber es, uno es el público al que estamos dirigiéndonos, ¿no es cierto? Tenerlo bien detallado, bien perfilado, no solamente a nivel demográfico, sino a nivel comportamental, ¿no? O sea, exactamente cuál es la persona a la que vamos a ir. Y lo otro es cuáles son aquellas variables que mueven su comportamiento de compra, ¿no? A ver, si yo como consumidor, para mí, la marca ideal tiene la variable A, B, C y D, lo primero que necesito saber es, bueno, ¿cuáles de estas variables ya están cogidas en el mercado? ¿No? ¿Quién la tiene? ¿No? ¿Quiénes son fuertes a nivel competencia en estas variables? Si nadie la tiene, bueno, entonces cojamos la variable A, ¿no? Si alguien la tiene, pero es muy débil en esa posición, pues fortalezcamos nosotros, ¿no? Y entonces, es el trabajo que necesitamos hacer, identificar esas variables de marca ideal a partir de un estudio de imagen y posicionamiento, ¿no? Comprendo, profesor. La siguiente consulta ¿es mejor invertir todo mi presupuesto de marketing en medios digitales? Es algo que justo comentaba hace un momento. De hecho, a ver, la familia Puntos Digitales es una familia, digamos, que con un abanico de oportunidades en digital muy amplia. Siempre son importantes y van creciendo, pero no son los únicos puntos donde debería trabajar, ¿no? Es muy importante estar, como le decía, en lo cotidiano del consumidor. Y lo cotidiano del consumidor no está el 100% del tiempo en digital, ¿no? Si bien es cierto, pues ha crecido mucho la experiencia del consumidor en digital, ahora compra en digital o está más tiempo expuesto a una pantalla, no quiere decir que no tenga una experiencia fuera de pantalla. En ese espacio necesitamos estar, en un panel, en la vía pública, en un a la vista, en tent, en fin, ¿no? Comprendo, profesor. Tenemos algunas consultas también de los asociados. Lucía nos comenta, ¿qué debo hacer si he hecho llegar mi propuesta económica por varios medios y no he recibido el impacto esperado? Ah, te refieres si has hecho una prospección a diferentes, a ver, a diferentes mercados, a diferentes públicos objetivos. Para empezar, necesitamos saber si estás apuntando al público objetivo que necesita tu producto, ¿no? Hay productos que son de oportunidad, ¿no? Y hay productos que tienen un ciclo de maduración distinto, ¿no? Y les ponía el ejemplo al inicio, por ejemplo, en consumo masivo, pues hay productos que son más de oportunidad o de enganche o de impulso, eh, que tienen presupuestos o tickets más bajos, entonces es más fácil venderlo. Hay productos que tienen ciclo de maduración distinto. Una consultoría, por ejemplo, tiene un ciclo de maduración distinto. Yo puedo tener 6, 7 meses con un proyecto cotizado y de repente va a dar la luz al mes 8, ¿no es cierto? Porque son montos distintos, porque son oportunidades distintas también, ¿no es cierto? No es lo mismo la venta en B2B que en un B2C. Entonces, cuando hablamos de un B2B, pues hay diferentes árboles de decisión, hay diferentes niveles de consumidores, influenciadores y decisores a los que necesitamos mapear dentro de la organización. Y entonces pueden ser muchas las razones que hacen que de repente tengas un bajo nivel de conversión. Puede ser que estés llegando a una persona que no sea la adecuada, no es el decisor, sino solamente un influenciador. O de repente la propuesta puede estar llegando no con todas las soluciones que se necesitan, o de repente estamos sobrepasando de soluciones también, ¿no? Y eso termina encareciendo el producto. Entonces, no te puedo dar una respuesta única porque la respuesta es la pregunta es un poco Amplia. general, pero sí te puedo decir que hay un diagnóstico que hay que hacer para poder aterrizar una solución que en realidad te ayuda a mejorar esa conversión, ¿no? Gracias, profesor. Isis Coronado nos consulta en el tema de servicios, ¿cómo se orienta la construcción de marca y qué diferencias hay con la construcción de marca de consumo? Ya, esa pregunta es bastante buena. De hecho, a ver, desde el momento en que
tenemos, digamos que una marca y un consumidor del otro lado, un entorno competitivo, ¿cierto? Compitiendo por la atención de ese consumidor, pues necesitamos gestionar marca. Independientemente si estamos hablando de bienes de consumo, de servicio, o de B2B o de B2C, ¿cierto? En realidad, en ambos escenarios, la dinámica de análisis es la misma. Necesitamos identificar el nivel de influencia de los puntos de contacto para poder elegirlos. Lo que pasa es que lo que va a cambiar es tu consumidor, ¿no? Tu consumidor en servicios va a ser distinto a tu consumidor en consumo masivo, ¿no? Tu mix de medios va a ser distinto también. Vas a necesitar más alcance, seguramente, en un consumidor que está involucrado en productos de consumo masivo que un consumidor de servicios. Por poner un ejemplo, en telecomunicaciones, que está dentro de la categoría de servicios, pues la compra de un celular tú la haces una vez al año, ¿no? Si es que, digamos, que cambias con cierta recurrencia tu celular. Y entonces pues, vas a pasar por esa experiencia hasta un año después. Cuando estás hablando de bienes de consumo, por ejemplo, aceite, galletas, arroz, ¿no? Todos son bienes que utilizas de manera rutinaria y recurrente. Y entonces necesitas en esta dinámica ser mucho más, en el caso de marketing, ser mucho más agresivo en términos de promoción, de precio, de desarrollo de productos, porque estás constantemente enamorando al consumidor, no paras nunca, ¿no? Y estás compitiendo, es mucho más agresivo. Entonces, la gran variación está en qué momento mido, ¿no? Acá, en masivos, tienes que medir constantemente. En la dinámica en telecomunicaciones, ¿no? De repente es un poco más laxa, y entonces tus mediciones también son un poquito más prolongadas. No quiere decir que no estés activando promociones, pero tu cosecha va a ser pues, una vez al año, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que dimensionar a la hora que analizamos mercado. Gracias, profesor. Antes de continuar, también me gustaría, por favor, informarles a los asociados que vamos a iniciar la segunda sesión, que por favor no olviden también registrar su asistencia en el link que he compartido para que puedan recibir su certificado de participación. Continuando, profesor, el señor Pierre Cedrón nos indica cómo podría mejorar el reconocimiento de marca en servicio de salud. Ok. Eh, a mí me gusta mucho hablar, a veces nos centramos mucho en la parte de comunicación de los bienes y los puntos de contacto comprados, ¿ya? Es algo que no toqué en la charla, ya por un tema de tiempo, pero en el mundo, por ejemplo, viene toda una tendencia a poder identificar, auditar nuestros puntos de contacto y poder segmentarlos en función a tres categorías, ¿no? Los puntos de contacto ganados, los puntos de contacto pagados y los puntos de contacto de propiedad, ¿no? ¿Qué pasa con los puntos de contacto pagados? Pues son todos puntos de contacto donde yo tengo que invertir. La radio, la televisión, la prensa, el digital, pues son puntos de contacto donde yo tengo que pagar para poder participar en ese punto de contacto y poder pasar mi contenido, ¿no es cierto? Son importantes, sí, claro, me va a generar awareness, me va a generar construcción de marca, todo muy bien. Pero ¿qué pasa con los puntos de contacto, por ejemplo, en el tema de salud, puntos de contacto ganados? ¿Qué pasa con el logo en un hospital o en una clínica? Ese es un punto de contacto que está generando construcción de marca. Es de propiedad, yo necesito tenerlo, ¿no? Porque forma parte de mi operación. El uniforme del personal médico también tiene el logo de la empresa, es parte de mi operación. El call center, que también genera atención, tiene speech de presentación. Todos son puntos de contacto que yo necesito como parte de mi operación. Si yo los trabajo bien, me van a ayudar a construir marca. ¿Qué pasa si los trabajo mal y tengo una mala atención? Entonces, no estoy utilizando de una manera correcta. Entonces, es contraproducente en la operación y en la venta, pero también en mi etapa de construcción. Entonces, esos puntos de contacto son puntos que tenemos que empezar a cuidar más. ¿Por qué? Sobre todo en el call center. Porque además tenemos los puntos de contacto ganados, ¿no? Son puntos de contacto donde yo no invierto publicidad, hacen publicidad gratis por mí. Cuando alguien hace una mención acerca de mi producto, del buen servicio que recibió, o sea, cuando él recomienda mi producto, amigos, familiares, entonces yo estoy ganando construcción de marca gratuitamente. Digo gratuitamente en realidad, porque detrás hay todo un trabajo de call center, de atención al cliente, de protocolos, que me ayudan a poder construir esa marca, a dar un buen servicio y como consecuencia construir marca. Pero eso es algo que necesitamos blindar primero, en primera línea, como prestadores de salud, por ejemplo, ¿no? Comprendo, profesor. El señor Manuel Milla nos indica qué herramientas de investigación de mercado podemos utilizar y qué tan confiables son. Yo les recomiendo trabajar este tipo de gestiones, de gestión de marca o de modelos, de dos maneras. Primero, cualitativamente necesitamos siempre poder sentarnos con el consumidor cara a cara
y a partir de una conversación, tipo un focus group o una entrevista de profundidad, va a depender de qué tan complicado sea el mercado al que vas, el target al que vas, poder analizar, por ejemplo, cuáles son todos aquellos puntos de contacto en los que ellos están involucrados, ¿no? Dónde gustaría escucharlo, cuáles son los contenidos que para ellos son importantes, cuáles son los atributos relevantes de su categoría, en fin, toda esa información es muy importante recogerla ahí. Y el otro es un cuestionario cuantitativo. Va a depender nuevamente, estamos hablando de un B2B o de un B2C. En ambos casos hay que hacer un cuantitativo, pero los tamaños de muestra van a ser distintos, ¿no? Obviamente estamos hablando de un B2B, pues las muestras son un poco más chicas. Estamos hablando del consumo masivo, las muestras son un poquito más grandes por los universos de clientes que hay. Y a partir de eso, pues idear un cuestionario que me permita, uno, darle peso a estas variables, o sea, cuáles son las variables importantes y qué peso tienen, ¿cierto? Y luego hacer las preguntas relacionadas al nivel de influencia de cada punto de contacto, ¿no? ¿Qué tanto te da información? ¿Qué tanto te logra generar empatía? ¿Qué tanto te mueve ese comportamiento de compra, ¿no? Y con eso, bueno, hacer los análisis respectivos. Gracias, profesor. J. Paredes nos indica, si soy distribuidor mayorista y no tengo tienda, ¿cómo debo reforzar los atributos para que los vendedores, como primer punto de contacto, gatillen la compra al cliente? Mira, esa pregunta está buenísima, porque tú ya tienes una fuerza de venta, ¿cierto? Que de por sí tiene dos misiones. Una, su principal misión, pues es vender, es poner el producto ¿cierto? En el lugar, abastecer, el abastecimiento es clave para ellos, es parte del core de tu negocio, pero además tienen una función de construcción de marca. Entonces, aquí lo que tú necesitas hacer es potenciar estos encuentros que tiene tu fuerza de venta con el consumidor o tu cliente en este caso, eh, y con una definición de protocolos podrías potenciar esos encuentros, ¿no? Que sean encuentros al final positivos. Entonces, eso te permite no solamente trabajar a tu parte comercial, digamos, como vendedores de una sola vía, sino además como un canal de construcción de marca, ¿no? Bueno, y otros canales que puedes utilizar, pero de hecho es poderosísimo cuando tenemos a personas que van constantemente a visitar clientes, ¿no? Esa es tu primera línea de construcción de marca. Gracias, profesor. Y como última pregunta, el señor Diego Torres indica, ¿usted cree que invertir en radio, RPP, por ejemplo, tenga mejores resultados que redes sociales? Según el último presupuesto que nos dieron, fue unos 10,000 soles en RPP. Siento que es más interesante invertir ahora mismo en TikTok, por ejemplo. ¿Qué opina? Mira, va a depender. Lo que pasa es que hay muchas, necesitaría más información para poder darte información más, una respuesta más precisa, pero sí te pongo esto, te pongo este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la penetración que tiene TikTok en la categoría en la que vas, ¿no? Entonces, si tiene una penetración de 10, 15% en el segmento al que estás yendo, ¿ok? ¿Y cuál es la penetración que pueda tener de repente RPP? Que tiene una penetración de 30, 40%, ¿ok? Y es un primer indicador de alcance. Ojo, yo no decido en base al alcance. Tradicionalmente se decide en base al alcance, ¿no? ¿Cuál es mi share of voice? A partir de una inversión que yo hago, ¿a cuántas personas llego? Ese es un primer indicador que me va a decir a cuántas personas llego, pero no en cuántas personas convierto. Ojo. El siguiente punto que necesitamos sacar es cuál es el nivel de influencia que tiene TikTok versus RPP, ¿no? Y entonces ahí es donde tienen que hacer las preguntas en función a estos tres atributos que les decía, ¿no es cierto? Y recién ahí van a poder saber en realidad quién está aportando o aportaría mejor en su construcción de marca. El alcance es importante, me va a dejar llegar a una cantidad de personas. Es un indicador, es una herramienta muy buena cuando hablamos de awareness, ¿no? Yo quiero generar awareness, pues necesito alcance, mucho alcance y repetición, ¿no? Pero cuando ya necesito empezar a construir marca, necesito más que alcance. Necesito empezar a enganchar. Para eso necesito ahí sí identificar los puntos de contacto que me van a ayudar a poder construir marca. Muchas gracias.